Almería está siendo sede de las 21ª Jornadas Internacionales de Actualización de Vacunas, que organiza el Instituto Balmis de Vacunas, que tiene su sede en Almería. Vamos a hablar con su director, que es Francisco Jiménez Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya hemos hablado en alguna otra ocasión, creo que con motivo de la edición anterior, sobre todo el mundo de las vacunas. Pero por eso me gustaría saber, en este caso, en esta jornada, en las de este año, que se realizan del el 7 y el 8 de noviembre, bueno, ¿cuál es el detalle distintivo que tienen? Bueno, pues como detalle distintivo vamos a hablar de la vacunación en adulto, que aunque ya lo hemos hecho en otras ediciones, pero cada vez más está el conocimiento de que tenemos que la vacunación es a lo largo de la vida. Como saben los espectadores, pues la vacunación hasta hace bien poco se consideraba como una cosa de niños y hoy en día se considera ya como un hecho que tiene que ser a lo largo de la vida. Por lo tanto, la vacunación del adulto es tremendamente importante. De hecho, se va a hablar de las vacunas que están recomendadas en el adulto. Uno de los puntos centrales de las jornadas este año va a ser lo que llamamos One Health, una sola salud. Y es el aspecto de la salud vista desde un punto de vista de la salud humana, de la salud ambiental y de la salud animal. Esos tres disciplinas juntas trabajando para tener una mejor salud. Hoy en día no se concibe una salud humana que esté independiente de la salud medioambiental y la salud animal. Por lo tanto, va a ser uno de los centros que va a haber en la jornada. Vamos a hablar de cambio climático, por desgracia tan importante en estas últimas 2 semanas. Vamos a hablar de la influencia que tiene ese cambio climático sobre las emergencias de algunas enfermedades que tenemos y cómo las vacunas pueden responder a esas emergencias sanitarias que vamos a tener y que van a venir con el tiempo. Es inevitable. ¿Sí? ¿De qué manera podemos controlar esto? ¿Sí? Ujú. Digamos que ese sería Quería, un punto central. Sí, quería preguntarle precisamente, aprovechando la situación por la que está pasando Valencia principalmente, pero no olvidemos también otros lugares de la geografía, de nuestra geografía. Se está hablando mucho pues, de las posibles infecciones, de los problemas de salud que pueden provocar la agua estancada y todo eso. Mm, ¿Cómo pueden esas personas eh, evitar riesgos? ¿Qué vacunas deberían haber tenido puestas o qué vacunas, si están a tiempo, deberían ponerse para que en situaciones como esta pues, minimizar el riesgo? Bien, una cosa son las enfermedades de transmisión vía feco-oral, que es sobre todo a través de las aguas y los alimentos contaminados con esas aguas que contienen bacterias o virus, con lo cual, bueno, ahí hay que estar muy especialmente vigilantes porque podría haber algún brote de hepatitis A o de fiebre tifoidea, que es la salmonela, que todos bien conocemos. En este caso son dos vacunas que normalmente no están incluidas dentro del calendario vacunal y que no se emplean de rutina. Por lo tanto, las autoridades de salud pública ya están vigilando que no haya ningún brote de esas dos enfermedades. ¿Cómo se puede evitar esto a través de la vigilancia epidemiológica y de la salud, digamos, pues evitando contacto con aguas que estén contaminadas? Obviamente, los primeros días de la tragedia hubo personas que tuvieron que beber de agua que probablemente no estaba en las condiciones adecuadas, entonces es por lo que digo que hay que tener una especial vigilancia en estos casos. Ya a día de hoy ya prácticamente todo el mundo tiene acceso a una agua y unos alimentos que están ya bien controlados, higienizados, por lo tanto, digamos que ese peligro al momento está pasando. Es cierto que el periodo de incubación de algunas de estas enfermedades puede ser largo, puede ser de hasta de un mes, o sea que habrá que vigilar muy especialmente todo esto. Y luego están las infecciones que se transmiten vía respiratoria,
pues que conviene estar vacunado contra ellas. Recuerdo sobre todo las personas mayores que tienen alguna enfermedad crónica. En este tipo de situaciones especialmente deben de estar vacunadas. Y recuerdo que estamos en plena campaña de vacunación antigripal, por lo tanto, todas las personas a las que esté indicada la vacunación deben estar vacunadas frente a la gripe. Todas las personas mayores de una edad o con enfermedades crónicas tienen que estar vacunadas frente al neumococo, que es una bacteria que produce neumonía, sobre todo en personas mayores. Y luego las vacunas de calendario. Tenemos que decir con orgullo que los niños, tanto los andaluces como los valencianos, y todos los niños de España están muy bien vacunados normalmente. Entonces, enfermedades como la meningitis meningocócica y otro tipo de enfermedades como el sarampión, etcétera, pues la verdad que si se mantiene la cobertura vacunal que tenemos normalmente, no debe de haber ningún peligro de que haya ninguna transmisión de ninguno de estos patógenos. Ujú. Eh, ¿Y qué nos puede contar de cómo estamos con el COVID-19? Porque parece que se nos ha olvidado, pero sigue ahí latente. Bueno, vamos a precisamente a la jornada, la última mesa, se llama ¿Qué hacemos con la vacuna de COVID-19? Es cierto que la sociedad tiene una sensación ahora de que la enfermedad es leve y es cierto que en la inmensa mayoría de los casos la COVID-19 cursa con unos síntomas mucho más leves que al principio, la mortalidad ha disminuido tremendamente, pero no hay que olvidar, quiero hacer este inciso, no hay que olvidar de que los pacientes con enfermedad crónica y las personas a partir de cierta edad, estamos hablando de la persona a partir de 65 años, en los cuales conforme va avanzando la edad, la tasa de mortalidad va aumentando de manera exponencial. En este tipo de grupos de personas, la mortalidad puede ser muy alta. O sea que lo que para otra persona de COVID-19, un COVID-19 puede ser un cuadro catarral o un poco de fiebre o un dolor de garganta sin más, en una persona con esta patología o con edad, pues puede producir una muerte. Entonces, por eso seguimos insistiendo que aprovechando la vacuna, la campaña de vacunación antigripal, pues estas personas también se vacunen con la vacuna frente a COVID-19, que es la que hay disponible en la actualidad, se corresponde con la cepa que está circulando actualmente. Recuerdo que con la vacuna de COVID está pasando un poco con la vacuna de gripe. Se va adaptando a las mutaciones que va teniendo el virus, porque el virus del COVID sigue mutando. Ellos siguen mutando y se va adaptando a nosotros, que es lo que está haciendo, pero esas mutaciones hay que controlarlas y que, como digo, una infección puede producir un cuadro grave en una persona mayor y entonces hay que tener mucho cuidado y todas estas personas deben estar vacunadas frente al COVID-19. Ujú. Me gustaría profundizar en esa idea que ha lanzado al principio de One Health, de una salud integral. ¿Cómo se va a abordar eso la jornada? Porque, claro, estamos hablando especialmente de vacunas. Estamos hablando solo de las vacunas a las personas, de vacunas a animales. ¿Cómo van a tratar este asunto? Bueno, lo vamos a tratar de una manera multidisciplinar. De hecho, ya hemos tenido hoy un preámbulo en la Universidad de Almería. Hemos tenido una mesa redonda llamada One Health, en lo cual hemos tenido representantes del Colegio de Veterinarios de Almería, del Colegio de Farmacéuticos, del Colegio de Enfermería y del Colegio de Médicos. Eso ya da una idea de la impresión de esa aproximación multidisciplinar. Y finalmente hemos tenido la intervención de una compañera a la cual le vamos a dar la distinción Balmis mañana por la mañana, que viene de Costa Rica, y que ha hablado sobre la importancia del cambio climático y la influencia que tiene en las enfermedades infecciosas. Solo les voy a dar un dato. El 75% de las patologías emergentes que tenemos hoy en día tienen un origen animal. Ahí está el COVID-19, ahí tenemos la viruela del mono. Ahí tenemos la gripe H5N1, que esta es una de las principales amenazas del virus gripal que tenemos en los próximos años y que esperemos que no mute y que no produzca que este virus empiece a transmitirse en humanos, con lo cual sería un problema, produciría una nueva pandemia. O sea, que tenemos ese H5N1 viene de las aves, como le pasa a todos los virus gripales. El que tuvimos en 2009, el H1N1, pues venía de las aves también. Entonces, bueno, es muy importante que estemos coordinados, especialistas en medio ambiente, porque la influencia del cambio climático está teniendo unas consecuencias tremendas en aumento de algunas enfermedades que eran, digamos, que ya estaban erradicadas o que las consideramos como tropicales. Les voy a poner un ejemplo,
en nuestro país, la fiebre del oeste del Nilo, por ejemplo, que hemos tenido en Sevilla en este verano, transmitida por mosquitos, pues ese mosquito que transmite esta enfermedad ya se ha detectado en Finlandia. Es un país que prácticamente calor no se pasa nunca. Pues esa extensión de los mosquitos pues está haciendo que algunas enfermedades transmitidas por ellos pues estén presentes en países en los cuales no estaban ya erradicadas, porque no existía el vector. El vector es el medio por el que se transmite la enfermedad. Otro ejemplo es el dengue en España y otro tipo de enfermedades que se transmiten por mosquitos, el mosquito tigre, por ejemplo, que transmite este tipo de enfermedades. Por lo tanto, ya para finalizar, el seguimiento y el abordaje tiene que ser multidisciplinar. Ya no es concebible una salud humana vista solo desde el punto de vista de la medicina clásica. O sea, tenemos que tener en cuenta los especialistas en medio ambiente, los veterinarios y todo el personal sanitario. Fíjese que vamos a tener un ponente en la jornada que se dedica a control de vectores, es el presidente de la Federación de Empresas de Sanidad Ambiental. Son empresas que se dedican a luchar contra los mosquitos. O sea, y van a dar una conferencia muy interesante de cómo se hace este tipo de cosas, porque, bueno, imagínese ahora, por ejemplo, en Valencia, con todas las aguas estancadas que hay y todo lo que hay, puede haber una proliferación de mosquitos que pueden hacer que algunas enfermedades puedan aparecer. Entonces, es muy importante controlar esa proliferación de mosquitos y hay empresas que se dedican concretamente a eso. Yo creo que es la primera vez que en una jornada de vacunas tenemos un abordaje tan multidisciplinar como este. Ujú. Tan amplio que van a hablar también de inteligencia artificial, que es algo que, bueno, prácticamente ha sido una novedad en 2024, me refiero para el gran público, y que en Mm. cierto modo ya venía funcionando, porque al final la inteligencia artificial es la utilización de múltiples datos y el análisis a través de ellos, pero en el caso de las vacunas, ¿cómo van a enfocarlo? ¿A través de un taller, quizá? Sí, vamos a hacer un taller que va a impartir una persona que es especialista en inteligencia artificial, concretamente en inteligencia artificial aplicada al sector sanitario. Para nosotros es muy importante que los profesionales sanitarios, de una manera práctica, sepan abordar la información a través de la inteligencia artificial. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que tenemos una enfermera en un centro de salud que en un momento dado tiene un problema con una vacuna y a través de una información totalmente veraz y contrastada, sabiendo las vías de información de dónde proviene, que sean vías totalmente fiables, y para eso tenemos que saber de dónde viene esa información, pueda tener una información en tan solo unos segundos de cuál es la actitud que tiene que seguir ese problema que tiene con esa vacuna. Es por ponerle un ejemplo. Por otra parte, los sistemas de inteligencia artificial nos ayudan a analizar toda la información que tenemos disponible en la bibliografía mundial. Sé que tenemos una investigación sobre una epidemia, una vacuna, y la inteligencia artificial nos puede en pocos segundos analizar toda esa información y dar un resumen sobre ella, sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones en las cuales hay que actuar con mucha rapidez, pues yo creo que puede ser bastante útil en el control epidemiológico de las enfermedades y concretamente en el mundo de la vacuna. Por lo tanto, nos parecía muy importante que los sanitarios tengan un conocimiento básico de inteligencia artificial y por eso hemos creído muy importante comenzar la jornada precisamente con este taller. A ver, hay un calendario vacunal, pero aparte hay muchísimas vacunas para, quizá casi para todo, ¿no? Pero, Ujú. ¿qué valoración le merece como experto el calendario vacunal nuestro? Me refiero al de Andalucía, que es nuestro ámbito más próximo. ¿Cree que hay vacunas que deberían incluirse? ¿Hay algunas que quizá deberían eliminarse porque ya son enfermedades que están superadas? ¿Qué valoración le merece? Bueno, yo creo que tengo que decir con orgullo que tenemos uno de los mejores calendarios vacunales del mundo. O sea, que lo podemos decir con la voz alta. Ahora mismo, en el momento actual, solo tenemos una vacuna en niños que está recomendada por la Asociación Española de Pediatría y que no está incluida dentro del calendario vacunal, que es la vacuna frente a rotavirus, que es una vacuna que se administra vía oral y que está recomendada y que protege contra un virus que produce gastroenteritis, o sea, vómitos, diarrea y fiebre en niños.
De hecho, esta vacuna se va a incluir dentro del calendario vacunal, en el caso de Andalucía, el año que viene. O sea que para el año que viene vamos a tener un calendario vacunal totalmente completo en el cual todas las vacunas están incluidas. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo tenemos un calendario muy avanzado, diría que de los mejores del mundo, y que además, pues, conforme vayan saliendo nuevas vacunas y nuevas, habrá que ir estudiando la incorporación de nuevas vacunas, está claro. En cuanto a si sobra alguna, pues yo creo que en el momento actual no sobra ninguna. Vamos a hablar, por ejemplo, la poliomielitis. Me puede preguntar alguien, ¿por qué se vacunan los niños de la polio si ya no existe polio? Bueno, la polio no está erradicada a nivel mundial. Existen países donde todavía hay polio y si no mantenemos una cobertura vacunal elevada, el virus de la polio a través y con situaciones como la de Valencia ahora mismo, que se elimina por las heces y al final puede entrar por la vía digestiva, pues podríamos volver a tener algunos casos de polio. Por lo tanto, en el momento actual, la polio, la cuestión de la polio, que se normalmente en todos los bebés, pues sigue siendo de actualidad hasta que no logremos erradicar, como pasó con la viruela en su momento, erradicar totalmente el virus de la polio de la faz de la Tierra. Ujú. Una última pregunta, porque el Instituto Balmis es una institución reconocida internacionalmente. Solamente basta mirar los ponentes que acuden a ello a lo largo de estos más de 20 años de jornada. Eh, pero quizá en Almería es poco conocido. Me gustaría, si es posible, que nos hiciera un breve resumen de qué es y de dónde viene el Ujú. Instituto Balmis. Bueno, el Instituto Balmis de Vacunas nació, creo que hace 15 años aproximadamente, nació con la vocación de llevar a cabo, en primer lugar, formación a los profesionales sanitarios. El conocimiento que teníamos hace 20 años de las vacunas y el que tenemos ahora, los sanitarios, no tiene nada que ver. Y yo creo que gran parte de eso lo ha conseguido el Instituto Balmis de Vacunas a través de los cursos, seminarios, formaciones que se hacen constantemente. En segundo lugar, el Instituto Balmis de Vacunas lleva a cabo investigación, participa en ensayos clínicos con nuevas vacunas. De hecho, muchas de las vacunas que se administran a los niños hoy en día dentro del calendario vacunal, pues el Instituto Balmis ha participado en los ensayos clínicos, o sea, en el desarrollo clínico de la vacuna. Por ejemplo, la vacuna Prevenar 20, que es una vacuna, y la Prevenar 13, que son vacunas frente al neumococo que se administran normalmente hoy, pues el Instituto Balmis ha intervenido, la vacuna Pexero, que es frente a la meningitis B, la vacuna frente a rotavirus también, que hemos intervenido en cantidad de ensayos clínicos ayudando a desarrollar esas vacunas. Y en tercer lugar, la tercera pata, digamos, del Instituto Balmis es la cooperación internacional. Nosotros no somos una institución con ánimo de lucro, por lo tanto, intentamos dentro de los beneficios que pueda haber por un ensayo clínico, por los honorarios de los investigadores o por la organización de una jornada, si es que lo hay, pues eso va destinado siempre a una cooperación internacional para intentar llevar las vacunas a aquellos que más las necesitan. Hemos colaborado con campañas de vacunación en Costa de Marfil, en Etiopía, ayudamos a una ONG de Alegría Sin Fronteras que está situada en Etiopía, o sea que siempre estamos intentando ayudar a esa cooperación internacional. ¿Y para acabar, por qué nos llamamos Instituto Balmis? Pues para que no lo sepa, Balmis fue el Francisco Javier de Balmis, fue el médico español que hace exactamente 221 años, llegó el año 1803, en el reinado de Carlos IV, pues dirigió la expedición que estaba promovida por la corona de Carlos IV y que en un barco partió de La Coruña en el año 1803 con nueve personas, en este caso médicos, una enfermera llamada Isabel Zendal y 22 niños que iban pasándose de un brazo a otro el inóculo de la viruela. Lo que se intentó con esto y se consiguió era llevar la vacuna de la viruela a Latinoamérica. Esta expedición durante 9 años dio la vuelta al mundo y fue el primer paso para la erradicación de la viruela. Es un hito dentro de la historia de la medicina mundial y nosotros quisimos de esa manera homenajear a Francisco Javier de Balmis, que era un médico alicantino,
Y bueno, por eso le pusimos en ese momento, cuando fundamos la institución, decimos que no había mejor nombre que el del Instituto Balmi. De hecho, la operación del ejército que tuvo lugar durante la pandemia COVID-19 se llamó Operación Balmi, en homenaje a él también. Entonces, bueno, quería explicar el nombre del Instituto Balmi de dónde viene. Pues muchísimas gracias por la jornada, por sus explicaciones y también por poner el nombre de Almería en este mundo de la ciencia que siempre es tan competitivo. Sabemos que siempre Almería es puntera en agricultura, sabemos que tenemos también un mármol de primerísimas calidades, pero que también Almería en ciencia tiene mucho que aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tratar estos temas y un saludo a todos los espectadores.